¿Alguna vez has sentido que alguien te observa, aunque estés completamente solo? ¿Te has despertado en medio de la noche con el corazón acelerado, sin razón aparente? ¿Y si te dijera que hay personas que no solo lo han sentido, sino que han vivido cosas mucho peores? Hoy te traigo historias reales extraídas de Reddit, relatos escalofriantes de personas comunes que enfrentaron lo inexplicable. Situaciones tan aterradoras que te costará dormir esta noche. Pero antes de sumergirnos en este viaje al horror, déjame un like. Eso ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo. Y si es tu primera vez aquí, suscríbete y activa la campanita, porque esta no será la última vez que el miedo te visite. Ahora, apaga las luces, ponte los audífonos y prepárate, porque lo que escucharás a continuación no lo olvidarás fácilmente. De niño siempre fui retraído, no era de los que tenían muchos amigos, y por lo general jugaba solo. Vivía con mis abuelos, pues mis padres habían fallecido en un accidente de tránsito años antes. La casa era una de esas viviendas de estilo colonial, muy grande, y había habitaciones que estaban cerradas, con los muebles cubiertos con paños, acumulando polvo. Había pertenecido a mi familia por más de un siglo, y aunque ahora es muy antigua para habitarla, la visitamos de vez en cuando. La anécdota que voy a relatar ocurrió cuando tenía 8 años. Yo solía no tener espejo en mi habitación, sin ninguna razón aparente. Una tarde, pasó un señor vendiendo espejos con marcos de madera. Mi abuela decidió comprarme uno, ya que me facilitaría arreglarme cada mañana. Era un espejo de cuerpo entero, con un marco de madera de color negro, cuya inclinación podía ajustarse perfectamente. Ese fue el día en que todo comenzó. Pesadillas comenzaron a aparecer todas las noches sin falta. Me despertaba sin razón aparente, bastante alterado. Mi perro le lloraba al espejo y luego intentaba salir corriendo de mi habitación. Me encontraba en un terrible vacío nocturno al despertar, constantemente mirando la nada. En otras ocasiones, mirando fijamente al espejo. Una noche, varios meses después de eso, bajo el frío nocturno, me encontraba tranquilamente dormido cuando unos golpes en un cristal comenzaron a resonar por la habitación. Mi temor era que provinieran de mis ventanas. No sabría qué hacer si así fuera. Cerré los ojos y respiré profundamente, intentando concentrarme en el sonido, tratando de distinguir de dónde provenía. Y me di cuenta, afuera de mis ventanas no había más que silencio y oscuridad. Los cristales de mis claraboyas no eran el origen del sonido, sino algo dentro de la habitación. Simplemente apreté los dientes e intenté no dar la más mínima muestra de que estaba despierto. Solo quería volver a dormir. Días más tarde, le conté a mi abuelo lo que había ocurrido. «Esa es la razón por la que no tenemos espejos en la casa, mi querido niño», me dijo. Al parecer, el Alzheimer de mi abuela estaba avanzado y no recordaba esta premisa. Guardamos el espejo en una de las habitaciones cerradas y lo cubrimos con una vieja cobija. Los golpes cesaron con el paso del tiempo, creo yo. Viví en una zona que yo llamaría relativamente tranquila. Hace algunos años tuve un peculiar encuentro en la madrugada. He trabajado de noche por años. Regresando con un compañero de trabajo, me dejó en un punto relativamente cercano a mi casa y a su ruta, pero ese día, desde que bajé del auto, me sentía observado. Estaba sobre cierta avenida a una calle de una gasolinera. Para llegar a mi casa, debía cruzar la avenida y un par de calles, de las cuales una es solo parques. Usualmente no funciona el alumbrado público en ninguno de ellos, así que, cuando cruzas, la luz más cercana que ves está una calle más adelante. Hay una escuela pequeña que tiene sus propias luces exteriores por el problema del alumbrado. Y, a la misma distancia, la luz más intensa del otro lado es una casa donde un señor abre su ventana entre 5 y 36 de la mañana para vender jugos, sándwiches y tortas. Por algún motivo, ese día el señor no había abierto temprano, y como no había mucha luz, me quedé donde estaba, mirando al parque. De un lado hay bancas techadas y del otro, cruzando la calle, está una cancha de basquetbol rodeada de árboles. Pero sentía que algo me miraba desde la cancha y pasé un buen rato observándola. Creía ver sombras moviéndose,
como gente usando capuchas o sudaderas, ya que no se distinguía el pelo y las siluetas parecían iguales. Tras esperar una media hora mirando desde donde estaba, pude ver cómo las sombras se movían un poco más lejos y ya no se agachaban tanto. Esperé unos minutos más, y al poco rato pude ver encenderse la ventana del señor que vendía jugos. Ya con esa guía de luz, me puse las llaves a la mano y crucé el parque, pegado al lado contrario de la cancha. Al llegar a casa, le conté lo sucedido a un familiar y me fui a dormir. Me despertó alarmada, alrededor del mediodía, con una copia de esos periódicos chismosos, un tipo de periódico local con notas alarmistas, donde mencionaban que en la cancha había aparecido un cadáver quemado. En ese momento, debido al grado de la combustión, no sabían si era hombre o mujer. Si bien, en retrospectiva, pude haberme desviado a algunas calles y pasar por otro lado, una parte de mí no quería darle la espalda a la cancha, y me sentía lo suficientemente lejano y seguro como para poder correr en caso de ser necesario. Adicionalmente, esa misma semana, entre mi familia se contó la historia de lo que vi y lo que pasó. Aparentemente, un amigo de mi primo le contó que ese mismo día vio cómo quemaban a alguien en la cancha. En su versión, él regresaba borracho de una fiesta, y por la hora ya no había transporte público para ir a su casa, así que decidió dormirse en el parque, del lado contrario al que yo llegué. Hay una parte de ese bloque donde fueron abandonados unos vehículos y siempre han estado ahí. Como no tenían puertas, se metió en una combi que daba la espalda a la cancha de basquetbol y tenía enfrente una de fútbol rápido. A cierta hora de la madrugada, escuchó gritos o gemidos mientras dormía y empezó a despertar. Pensando que era una pareja que había ido a tener intimidad al parque, se asomó por una de las ventanas de la combi y vio el espectáculo y las siluetas rodeando a la víctima. No sabe si gritó al verlo, pero empezó a hacer ruido, y cuenta que escuchó cómo gritaban que fueran por lo que él seguía. En cuanto bajó, corrió muchas calles sobre la avenida hasta llegar a Periférico, y desde ahí buscó cómo irse a su casa. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa. Por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que se les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno debe de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente. A mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor. Por el que tal sí. La primera fue cuando tenía como 6 meses. En ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa. La casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar: «¡El niño! ¡Se han llevado al niño!». En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo, a 1 o 2 metros del portón de enfrente. Sin llorar, sin ningún daño, totalmente. Dormido, pero me comentan que me había orinado y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres. A una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella. Me dice que al menos a 50 metros. Y que le decían: «Danos al niño, danoslo, o si no, también sufrirás».
Mi tía me dice que tenía mucho miedo y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría de mi familia somos cristianos y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió a la fuerza a la casa de mi abuelita, y que en ese entonces, cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo: «Querían al niño, no se los quise dar y me rasguñaron». Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años. Era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor. Seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano. Yo seguía durmiendo en medio de mis papás. Supongo que eso los hacía sentirse más seguros. Y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana. Siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté. Mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque se lograba notar su panza de embarazo y vi una luz pasar afuera del cuarto. A pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz. Era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encadiló. Podía ver sin que me dañara los ojos, y vi como esa luz se posó justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro. Vi como me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces. Luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Yo tengo una historia que no me pasó a mí, sino a mi hermano y a mi primo. Resulta que fuimos de vacaciones con mis abuelos a un pueblito escondido en Oaxaca. Debo decir que fue una experiencia realmente encantadora y que me gustaría volver a repetir. Bueno, el punto es que, para llegar a la casa de mis abuelos, tenías que pasar por un camino de tierra que casi nadie transitaba. La casa quedaba como a unos 50 metros de distancia de la orilla de un cerro, al final del camino. Esto ocurrió el 1 de enero, en la madrugada, cuando ya había acabado la celebración y solo quedaban mis tíos, mis papás y mis abuelos platicando. Cabe aclarar que mis abuelos tenían 2 casas. Una donde ellos vivían y estaba la cocina, y otra donde solo había 2 cuartos para las visitas. Nuestro cuarto tenía una puerta de madera que daba al final del camino, y que únicamente estaba atada con un cordón de zapatos. Estábamos jugando mi hermano, mi primo y yo, como a eso de las 2 de la madrugada, en nuestro cuarto. Al no haber internet ni señal en los teléfonos, optamos por jugar un juego de mesa. De pronto me dieron ganas de tomar agua, así que me levanté y me dirigí rumbo a la otra casa, donde estaban todos reunidos, no sin antes hacerle una broma a mi primo y a mi hermano diciéndoles: «No les vaya a salir, Momo». No quise salir por la puerta de madera enfrente del cuarto porque me dio flojera abrirla, así que salí por la otra puerta. Pero cuando pasé por la puerta de madera del cuarto, noté una vibra extraña, como cuando un depredador ve a su presa. Me asusté, ya que pensé que era algún animal salvaje, y entré rápido a la casa. Agarré un vaso y fui a servirme agua. Pero justo cuando estaba a punto de salir al lavadero donde tenían agua potable, entraron mi primo y mi hermano corriendo. Al preguntarles qué había pasado, mi primo me contó algo que me dejó pensando hasta el día de hoy. Me dijo que, poco después de que me fui, alguien o algo tocó la puerta de madera enfrente del cuarto, pero la diferencia era que tocaba con desesperación, como si algo lo estuviera persiguiendo. Mi hermano pensó que era yo, entonces dijo: «Ya sé que eres tú, no nos asustes». Pero en eso se escuchó la voz de mi mamá preguntándome: «¿Dónde está tu hermano?», desde la otra casa. Los dos me cuentan que, después de escuchar esa conversación mía con mi mamá, lo que fuera que estaba afuera se asomó por una grieta de la puerta de madera. No quiero ni imaginar el susto que se llevaron al ver un ojo rojo observándolos. Por lo que me cuenta mi hermano, hasta el día de hoy, no era un ojo común, sino uno como si fuera de un dragón. Asustados, mi hermano y mi primo salieron corriendo y entraron por la puerta donde estaba el lavadero. Al escuchar eso,
Se me erizó la piel, ya que momentos antes yo también había sentido una presencia extraña cerca de aquella puerta de madera. Luego de escuchar lo que contaron, mi abuelo se levantó de donde estaba y salió corriendo rumbo a la orilla del cerro, pronunciando unas palabras en náhuatl, casi gritándolas. Cuando regresó, nos aconsejó que mejor nos fuéramos ya a dormir y que no saliéramos para nada esa noche. Y si salíamos, que fuera acompañados de un adulto. Nosotros obedecimos y nos fuimos a dormir. A la mañana siguiente, todos nos levantamos a desayunar y mi abuelo nos contó el motivo por el cual había salido corriendo rumbo a la orilla. Nos dijo que, años atrás, en la época de los españoles, varios indígenas locales fueron fusilados y tirados en aquel barranco. Los indígenas, al no tener justicia, se convirtieron en un espíritu que deambula por los alrededores, buscando un alma con sangre española para vengarse. Normalmente se llevan las almas de los niños. Por eso mi abuelo salió corriendo rumbo a aquella orilla, a pronunciar unas palabras que decían: «Déjalos en paz, ellos no le pertenecen», varias veces. Al escuchar esto nos dio miedo, pero mi abuelita nos dijo que no teníamos por qué tenerlo, ya que mi abuelo lo había espantado. Fue una experiencia muy rara que viví, y que aún me deja pensando en que tuve suerte de no haber sido llevada por aquel espíritu. Cuando yo tenía aproximadamente 4 años, la menor de 4 hermanas, mi hermana mayor, la tercera de 4, escucho ruidos, no había nadie en casa. Solo ella. Teníamos 2 perros y una gata. Siguen con nosotros hasta ahora. Sin embargo, ellos estaban dormidos. Cuando mi hermana mayor escuchó unos pasos, lo primero que se le ocurrió decir fue: «Puedes quedarte si quieres». Desde ese día han pasado muchas cosas. Mi mamá estaba en el comedor haciendo algo del trabajo en la computadora. Eran las 8 de la mañana, y escucho que abrían una puerta. Cabe recalcar que viendo de frente desde el comedor había un pasillo, y a los lados de este estaban los cuartos. Para ser más específica, el cuarto que compartía con mi hermana. Ella tenía aproximadamente 5 o 6 y yo 4 o 5. Así que era raro que despertáramos tan temprano. Mi mamá llamó a mi hermana, pero lo que vio fue algo completamente distinto. Ella dice que vio un pie dar un paso al frente, una cabeza asomarse, la boca se abrió y sacó vapor. No vio el cuerpo, ya que era tapado por un poco de pared. Cuando nos mudamos parece que ese ente nos siguió, ya que las cosas se movían de lugar y se escuchaban ruidos. Una madrugada salí por un poco de agua, cuando vi a alguien sentado en el piso, abrazando sus rodillas y moviéndose de atrás hacia adelante. Pensé que era mi hermana. Sin embargo, ella estaba dormida en nuestro cuarto. Pestañeé y ya no estaba allí. Las cosas siguieron cuando nos volvimos a mudar. Es una casa de 2 pisos y la azotea. Desde que llegamos nos cierran las puertas con seguro y luego se abren como si hubiera alguien dentro de la habitación. En el cuarto de la azotea se escuchan pasos en el techo de ese cuarto. No se puede subir a ese techo. En diciembre, mientras adornábamos con luces alrededor de la casa, mi mamá tomó una foto, donde sale alguien asomándose por la azotea. Mi hermana y yo no estábamos y mis papás estaban afuera. Mis hermanas mayores se mudaron. Así que, en realidad, no sabemos quién o qué era o es.